¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, gracias por estar aquí y por seguir teniendo el deseo de escuchar la palabra de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez lo que la propia palabra de Dios dice acerca del nuevo nacimiento? ¿Te has imaginado el testimonio interno de las Escrituras acerca de el nacer de nuevo? Bueno, realmente nosotros somos bendecidos al nacer de nuevo por un amor por las Escrituras, y de esa manera no solo crecemos espiritualmente, sino que somos bendecidos espiritualmente por su mensaje. El nuevo nacimiento o la regeneración en Cristo es la sola obra de Dios sobre la vida de un pecador. Así que yo creo que todos necesitamos meditar en este evento al que llamamos nuevo nacimiento, pero necesitamos hacerlo a la luz de la palabra e ir descartando ciertos conceptos que no son bíblicos, que no emanan de las Escrituras. Por ejemplo, si tú asistes a una iglesia regularmente, eso no significa que has nacido de nuevo. Eso significa que tienes posiblemente un compromiso con alguien para acudir a un templo, o posiblemente que te sientes que litúrgicamente ya cumpliste con lo que debes de hacer el domingo u otro día de la semana. Pero realmente el nuevo nacimiento nos lleva a tener una comprensión clara de lo que es el Evangelio, de lo que es y el potencial que hay en nacer de nuevo, de lo que sucede cuando nacemos de nuevo, de lo que produce el nuevo nacimiento y la forma como tú y yo ahora estamos involucrados en ayudar a otros a nacer de nuevo. Así que vamos a recordar esta mañana las palabras de Jesús a Nicodemos, aunque yo tomaré el tiempo en episodios posteriores para explicar completamente el capítulo 3 de Juan. Bueno, yo creo que como una introducción esta mañana nos sirve bien escuchar las palabras de Jesús en Juan 3, 5 al 7. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: ¿os es necesario nacer de nuevo? Bueno, qué maravilloso escuchar de Jesús esta declaración a Nicodemo: ¿os es necesario nacer de nuevo? Porque es esta misma declaración la que hoy mismo el Evangelio te hace a ti, que no tienes la seguridad de tu salvación, y a la vez a los que creemos que hemos venido al Señor, nos ayuda a autoexaminarnos si verdaderamente estamos caminando en ese nuevo nacimiento del cual las Escrituras hacen mención a nuestras vidas en estos pasajes. Así que, bueno, conviene que revisemos a la luz de las Escrituras y estemos en un mismo sentir. El pastor John Piper ha dicho que la declaración de Jesús de que nos es necesario nacer de nuevo, o bien es engañosa o bien es devastadora para el que desea ser capitán de su alma. Pocas realidades bíblicas están mejor concebidas por Dios para revelar nuestra inutilidad ante el pecado. Y yo creo que Piper
hace una declaración que a mí me encanta. Esto es devastador para aquel que ha deseado o que desea ahora mismo en el presente seguir siendo el capitán de su alma. Así que reconocemos que el nuevo nacimiento no es algo que el hombre puede alcanzar por sí mismo, no es algo que puede adquirir, que puede comprar, sino que es la obra regeneradora de Dios sobre un pecador. Es allí, en el nuevo nacimiento, que el ministerio del Espíritu Santo es convencer a un irredento, a una persona no regenerada, de la necesidad de correr a Jesús como el único salvador de sus almas. Cuando hablamos de las personas regeneradas o que han nacido de nuevo, nos referimos a lo mismo. Pecadores que han venido al Señor por su misericordia. Así que la regeneración es el cambio producido por el Espíritu Santo cuando el hombre escucha y cree la palabra de Dios, recibiendo a Jesucristo como su Señor. Es del dominio del pecado al dominio del Espíritu Santo. Es así como inicia el crecimiento y el progreso espiritual, cuya meta diaria debe de ser más como Cristo. Eso conlleva un cambio en nuestra naturaleza pecaminosa, nos lleva a cambios en nuestra naturaleza moral. Así que la Biblia afirma que el nuevo nacimiento conlleva un cambio radical en la persona que ha nacido de nuevo. No es una remodelación, no es maquillaje, no es un cosmos, no es una manita de gato. Según el Nuevo Testamento, el nuevo nacimiento es un cambio total en la vida del pecador y es un cambio total por la gracia de Dios. Así que el nuevo nacimiento es la vida de Dios en el alma de un hombre. Es Dios mismo implantando de forma inmediata vida eterna, vida sobrenatural, donde no había nada. Así que esto es una resurrección espiritual. El teólogo Louis Berkhof dijo que regeneración es el acto de Dios, mediante el cual el principio de nueva vida es implantado en el hombre y la disposición del hombre se hace santa. Sin embargo, hoy día muchas personas no asimilan esto. Para muchos, haber hecho una oración es nacer de nuevo. Para otros, venir a la iglesia semana a semana es nacer de nuevo. Para otros, haber sido bautizado o quizás que alguien les afirmara que es un creyente de Jesucristo es suficiente. Pero de allí no pasan. La iglesia el día de hoy ha confiado demasiado en la oración del pecador y en la expresión que pastores o ministros o laicos dicen a las personas cuando repiten esa oración: bienvenido a la familia de Dios. Permíteme decirte que hay miles de personas que han hecho esto, han repetido, han escuchado esta expresión, pero no han nacido de nuevo. Y esto no es petulancia, ni orgullo, ni soberbia espiritual. ¿Por qué sé que no han nacido de nuevo? Porque el Espíritu Santo no habita en ellos, porque no hay frutos dignos de arrepentimiento en sus vidas. El día de hoy sufrimos de demasiado iglesismo. Gente que asiste a la iglesia llega a tener apariencia de piedad, pero simplemente han realizado un aditamento. Siguen viviendo de la misma manera que vive el mundo, pero no hay una evidencia de un encuentro con el poder transformador del Evangelio en sus propias vidas. Tenemos muchos cristianos por cultura, pero no por convicción. Tenemos muchos cristianos o llamados cristianos que no sienten la necesidad de Jesús o la necesidad que Jesús nos presenta en la palabra.
Así que Dios es quien inicia en nuestras vidas su maravillosa obra y siempre lo hace por medio de su palabra. Nosotros realmente somos transformados por el poder del Espíritu Santo y por el poder de su palabra. Yo quisiera que escuches las palabras de Pedro. Primera de Pedro 1, 23, 25. Pues ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Así que en esta declaración no hay forma de sustituir la palabra de Dios. El pecador necesita escuchar la palabra de Dios para poder creer. Hebreos 6:9. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Bueno, este pasaje habla de gente que no tiene las cosas que pertenecen a la salvación. Esto me lleva a reconocer que hay una gran multitud de falsos conversos en esta era en la que vivimos, como lo hubo en la era del autor de los Hebreos. Lamento decir que muchas de estas personas son el resultado de una predicación equivocada del Evangelio, que se ha diluido, que se ha rebajado y que se ha prostituido de manera horrenda, con el fin simplemente de ganar multitudes. Pero de nuevo, estos pasajes que estamos leyendo nos confrontan ante la necesidad que tenemos de nacer de nuevo. Permíteme terminar con las palabras del pastor A.W. Tozer, quien dijo: decenas de millares de personas, si no es que millones, han sido conducidos a experiencias religiosas por aceptar a Cristo, pero no han sido salvos. Así que mi pregunta esta mañana es: ¿sientes un amor por la palabra? ¿Naciste por la palabra de Dios? ¿El Evangelio te fue comunicado desde las páginas de la Biblia para poder tener evidencia de que eras un pecador y que necesitabas venir en arrepentimiento ante el gran y único Salvador de nuestras almas, Jesucristo? Si así fue, siéntete privilegiado, porque entonces hubo alguien fiel a comunicarte el Evangelio, que no tergiversó, que no medró las Escrituras. Pero si no fue así, entonces tiembla, porque posiblemente estás viviendo en una falsedad, y posiblemente alguien te aseguró que algo pasó en tu vida simplemente por repetir una oración, pero no hay una evidencia clara acerca de lo que Dios hizo contigo. Yo hablaré de esto el día de mañana, cómo se ve la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Por lo pronto, oremos al Señor. Padre, gracias te doy esta mañana que podemos estar ante ti y que podemos reconocer tu obra de gracia sobre nuestras vidas. Gracias por la salvación. Gracias porque alguien nos comunicó el mensaje, porque alguien fue fiel para predicarnos tu palabra. Gracias porque alguien se paró y declaró el Evangelio. Pero yo ruego que si alguien está escuchando esta mañana este episodio y necesita correr a ti, tú permitas que esta palabra que nos muestra la necesidad del nuevo nacimiento nos lleve a ti, nos conduzca a ti, nos dirija a ti y podamos nacer de nuevo por la gracia, por la misericordia, por la benevolencia de Dios y por la fe que Él pone en nosotros para creer. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos hoy. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean,
Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.